Bueno, queríamos arreglar, espero que no haya problemas. De nuevo, ahora sí. Entonces acá, este es el elemento DL, control C. Aquí vamos a decir elemento que genera la corriente, perdón, elemento que genera el campo magnético. Y DL es el elemento que genera el campo magnético. Le voy a poner esto con fines didácticos. ¿Sí? Mil disculpas, muchachos, por ahora sí. Entonces, el elemento que genera campo magnético es la partícula de carga Q, y el elemento que genera campo. Qué mal. Me van a decir, ¿no? El Inge hizo una de las suyas en su clase. Bueno, entonces el elemento que genera campo magnético es este elemento, IDL. IDL, elemento que genera campo magnético. El diferencial de B en un principio, posteriormente el campo magnético B. La relación con la distancia. Según la ley de Coulomb, el módulo del campo eléctrico es inversamente proporcional a la distancia al cuadrado. Es inversamente proporcional a la distancia al cuadrado. Y la relación con la distancia del campo magnético generado, calculado por la ley de Biot-Savart, también es inversamente proporcional a la distancia al cuadrado. ¿Esto qué quiere decir? Como ustedes ya saben en el cálculo de las líneas de campo eléctrico, el campo eléctrico, conforme vamos alejándonos de la partícula de carga Q, Q sub 1, va variando, va reduciéndose según esta relación. Si R tiende al infinito, en el infinito E va a ser C, va a tender a ser. Igual, ¿no? Si nos alejamos de un conductor, en las líneas de campo magnético en módulo van a ir disminuyendo, hasta que en el infinito igual va a ser cero. Su dirección, la dirección de las líneas de campo eléctrico, si consideramos una partícula de carga positiva Q sub 1, van a salir de forma radial. ¿No? La dirección es radial. Si esta es la partícula de carga Q1, entonces las líneas de campo eléctrico serían estas. Ahora, para la dirección del campo magnético, presten atención, por favor. La dirección de las líneas de campo magnético va a estar dado por este producto vectorial, DL cruz E. Por eso es importante, va a ser importante en el cálculo el determinar este producto vectorial para determinar la dirección y sentido del diferencial de campo magnético. Dirección perpendicular, perpendicular a DL cruz E. Por ejemplo, si tenemos acá un conductor que transporta corriente en forma vertical hacia arriba y queremos determinar el campo magnético en P, debemos determinar estos dos vectores. DL es un vector, un trocito dentro del conductor que tiene que tener la dirección de la corriente. Entonces, DL sería este segmento. Este es un conductor regular. Y R es un vector unitario que va del origen de DL al punto P. Entonces, en esta línea va a estar R, vector unitario. Lo colocamos ahí y este sería el vector unitario R. Y si ustedes con la regla de la mano derecha determinan DL cruz R, va a ser un vector que en este punto P va a estar saliendo, ¿no? En este sentido. DL cruz R me va a dar la dirección de las líneas, perdón, del campo magnético. Entonces, la dirección voy a determinarlo determinando la dirección y sentido de este producto vectorial para las líneas de campo magnético. Y existe un método para determinar el campo magnético alrededor de un conductor, siempre va a estar circulando así, de esta forma. Y además las líneas de campo magnético, como hemos observado en el capítulo 1, siempre van a formar
caminos cesados. Aquí va a estar alrededor de esa circunferencia, ¿no? Ensollándose. Esto lo vamos a estudiar en la ley de Gauss con un poquito más de detenimiento, la ley de Gauss para el campo magnético, pero básicamente debido a que no se pueden generar monopolos aislados, monopolos magnéticos, norte y sur, los polos norte y sur siempre aparecen de a pares, debido a esa característica, las líneas de campo magnético siempre van a formar caminos cesados. Entonces, en este caso, si en el punto P hemos determinado el campo magnético saliendo, entonces debe estar dando una vuelta así. Tenemos una regla para determinar la dirección de circulación del campo magnético alrededor de un conductor. Este es el procedimiento y les sugiero que siempre apliquen este método, ¿ya? Si tengo un conductor que transporta una corriente de abajo hacia arriba, como en la gráfica, entonces con el dedo pulgar voy a apuntar en la dirección de circulación de la corriente. Lo voy a agarrar tal como está en la gráfica. Entonces acá, primero, decimos, utilizamos la mano derecha primero y lo sujetamos de esta manera al conductor. En el punto 2 apuntamos acá como una receta. Apunta con el dedo pulgar hacia el sentido de la corriente. Aquí el dedo pulgar apunta en el sentido de la corriente. Y como paso final, la curvatura del resto de los dedos indica el sentido del campo magnético. Este va a ser el método de 3 pasos sencillos: utilizar la mano derecha y apuntar con el dedo pulgar en el sentido de circulación de la corriente, y acá el campo magnético va a estar dando vuelta en sentido antihorario, tal como hemos determinado acá, pero con el producto vectorial de L cruz E. De forma sencilla, este sería el procedimiento para determinar el sentido de circulación de las líneas de campo magnético. Les aconsejo que utilicen este método siempre. Para los estudiantes de electrónica, eléctrica, mecánica, mecatrónica, electromecánica, y para cuando estudien los industriales, creo que tienen una materia donde estudian, se denomina, estudian circuitos, instrumentos de medida. Los instrumentos de medida, por si acaso, se basan en las líneas de campo magnético, ¿no? Para medir, para hacer mover las agujitas indicadoras de voltaje, corriente, o cualquier magnitud física, utilizan fuerza magnética. Entonces, van a ustedes estar determinando siempre el sentido de las líneas de campo magnético. Igual en ingeniería civil tienen una materia, si no me equivoco, creo que es tecnologías de electrotecnia, creo que se denomina en industrial y en civil, y también en los petroleros tienen una materia donde se estudia instrumentos de medida, creo que es instrumentación industrial. Igual van a tener que determinar el sentido de las líneas del campo magnético. Nadie se salva de esto. Los químicos igual, ¿no? Los químicos aún más. Entonces, esta va a ser la forma de determinar el sentido de líneas de campo magnético alrededor de un conductor. Voy a dejarles por un minuto para que tomen algún apunte, si desean. No tienen que tomar sus apuntes porque van a enviar por la tarde, después de las clases. Si tuvieran alguna consulta, podemos aclarar sus preguntas o dudas que tienen con relación a esta comparación que he realizado. Entonces, solo hemos comparado el elemento que produce campo eléctrico, campo magnético, la relación con la distancia y la dirección. ¿Cómo determinamos la dirección del campo magnético? Esta comparación nos ayuda, creo, a entender un poco mejor este nuevo concepto de cálculo de
el campo magnético según la ley de Biot-Savart. Si no hay consultas, puedo pasar a continuación. Voy a plantear ejemplos utilizando esta ecuación. ¿Puedo continuar? Un par de minutitos, por favor. Ya, les voy a dar unos minutos más. No se preocupen, siempre pueden, si estoy yendo muy rápido, no me voy a molestar, muchachos. Ustedes pueden detenerme, indicar 1 minuto más, 2 minutos más. La idea es que ustedes, conforme yo voy mostrándole las leyes que vamos a desarrollar, estudiar en la materia, ustedes también vayan observando las características y no solo copiándonos, tienen que entenderlas. ¿Puedo continuar? Sí, ingeniero. Voy a dejar de compartir la pantalla de mi PC para compartir la pantalla de mi tablet. Pueden observar la pantalla de mi tablet. Sí. Muchas gracias. Ahora vamos a considerar mi tablet. Entonces, no estamos acá. Bueno, entonces vamos a plantear un ejemplo. Este ejemplo sí o sí ustedes tienen que conocerlo, por si acaso. Voy a plantear ejemplos modelo que ustedes sí o sí deben conocer. Entonces, ejemplo 1, con la ley de Biot-Savart. Dice calcular el campo magnético B mayúscula en el punto P. Me piden calcular el campo magnético en el punto P. Acá tenemos un conductor, entonces lo vamos a poner, voy a borrar algunos elementos acá para que quede más claro. Antes, luego vamos a poner estos ángulos nuevamente, pero así lo dejaré. Tenemos un conductor de longitud L1 más L2. L es igual a L1 más L2, y solo con fines didácticos, aclaro esto. Es un conductor rectilíneo que transporta una corriente que va de izquierda a derecha. Y me piden calcular el campo magnético en el punto P, que se encuentra a una distancia perpendicular a de ese conductor rectilíneo. Es un conductor horizontal, de longitud
L1 más L2. Esta es toda la longitud del conductor. Transporta corriente de izquierda a derecha. Y a una distancia A del conductor, a una distancia perpendicular, me piden calcular el campo magnético en el punto P. Este va a ser el primer ejemplo y vamos a mostrar el uso de la ley de Biot y Savart. Entonces, la ley de Biot y Savart, acá lo he escrito, es mu sub 0 sobre 4pi multiplicado por I de L cruz R, este es vector unitario, dividido entre R al cuadrado. Entonces acá solo vamos a aclarar lo siguiente. Este es vector unitario R y le vamos a graficar así. Escribir R con sombrerito. Entonces, les recomiendo que para cualquier configuración de conductor que les den, para calcular el campo magnético, definan un sistema de coordenadas. Deberían resolverlo de forma vectorial, pero vamos a buscar las formas más simples, ¿no? Siempre vamos a tratar de evitar una integral vectorial, ¿ya? Entonces, para ello vamos a definir un sistema de coordenadas en primera instancia. Vamos a trazar, vamos a decir, vamos a suponer que aquí tenemos el eje X y acá el eje Y. Definan un sistema de coordenadas de acuerdo a su problema. En este caso yo voy a definir ese sistema de coordenadas. Acá le voy a denominar eje X, eje Y. Espero que esté bien. Quiero reservar espacio también. Y sobre este sistema de coordenadas ustedes colocan su conductor. En este caso yo voy a copiar la gráfica. No quiero dibujar otra vez. Lo voy a ubicar ahí, ¿no? Lo voy a ubicar de esa forma, de tal forma que el punto P está sobre el eje Y. Entonces, con fines didácticos también un poquito lo voy a alejar, está muy pegado ahí, no se va a notar. Y esta letra Y no se nota, entonces voy a arreglar. Estoy tratando de ahorrar espacio, si acaso, porque quiero que todo el problema entre en esta pantalla, ¿no? Entonces ese es mi conductor que transporta de izquierda a derecha. Las longitudes L1 y L2 al finalizar en los límites de integración voy a considerar. Entonces no voy a considerar en primera instancia. Entonces lo que se recomienda es determinar, según la ley de Biot y Savart, el producto vectorial, identificar primero todos los elementos de la ecuación. Entonces iremos paso a paso. Como es el primer ejemplo, esto es una constante, ¿ya? Mu sub 0 sobre 4pi, no nos interesa. Ahora, la cociente. La cociente está de izquierda a derecha, ¿no? Está yendo de izquierda a derecha. Luego, posteriormente, hay que identificar el elemento DL, un trocito dentro del conductor, y luego el elemento R. Entonces, tal como hemos indicado hace un momento. Entonces, el elemento DL yo lo voy a ubicar dentro del conductor. Entonces, aquí voy a tener este segmentito, lo voy a decir así. Este va a ser mi elemento DL, en la misma dirección y sentido que la cociente. Entonces, ahí no se nota bien, lo voy a dibujar. Voy a tacharlo nomás, así, este segmento del conductor voy a considerar, y en la parte inferior voy a dibujar DL para que con fines didácticos, este sería mi elemento DL, por si acaso. Entonces ahí, para que se note, lo estoy dibujando, ¿no? Este sería el elemento DL. Es ese trocito dentro del conductor, ¿no?, que tiene la misma dirección y sentido que la cociente. Este elemento DL ya hemos identificado. A continuación, el vector unitario R podemos identificar. Este vector unitario va a ser un vector que va desde DL al punto P. Entonces, para ello, yo voy a trazar una línea
de acá a acá. Entonces, va a estar sobre esa línea de acción. Va a ser un vector que va desde DL al punto en el cual quiero calcular el campo magnético. En este caso, este va a ser mi vector unitario E. Estoy dibujándolo un poco grande con fines didácticos. Vector unitario R. Y este vector unitario R va a formar un ángulo θ con el vector DL. Aquí lo voy a denominar θ. Y constantemente voy a estar determinando ese ángulo que forma con DL. ¿Por qué? Porque voy a evaluar este producto vectorial, DL crucero. Y el último elemento de esta ecuación está en el denominador, es R cuadrado. R con sombrerito y R cuadrado son diferentes para esta ecuación. R del denominador es la distancia entre DL y el punto P. En este caso sería esta distancia. Acá espero que quede claro. Voy a dibujar esta distancia. Lo voy a acercar un poquito. Aquí, R. Voy a trazar unas líneas punteadas con fines didácticos. Aquí también. Y considerando esas líneas de referencia, ahí voy a decir, esta es mi distancia R. La distancia del punto P al elemento DL. Entonces ya he identificado todos los elementos de mi integral. Este término es una constante, es un número. Se recomienda, para utilizar la ley de Biot-Savart, identificar en mi problema, considerando un sistema de coordenadas, en primera instancia todos los elementos. Una vez que he identificado todos los elementos, a continuación realizaría el cálculo de dB, ¿no?, según esa ecuación. Entonces, voy a copiarme esta ecuación, aquí, lo voy a anotar acá, y voy a decir lo siguiente. En esta ecuación, no quería escribirlo una vez más, ¿no? Rápidamente me lo he copiado. Yo voy a buscar trabajar con el módulo de dB. ¿Por qué? Acá, este producto vectorial me va a indicar la dirección y sentido del campo magnético en el punto P. Como ya he identificado DL y R, entonces el vector dB en el punto P va a estar saliendo de la pantalla que ustedes están viendo. DL cruz R sería un vector dB que va a estar saliendo en esta ubicación. Entonces acá voy a acomodar mejor. Aquí no. A disculpar, mi eje Y, nuevamente voy a dibujar aquí Y. Entonces en el punto P, el campo magnético dB va a estar saliendo, ¿no? Y este punto P también voy a mover un poquito. Qué mal. Este es mi punto P y aquí lo voy a anotar diferencial de campo magnético dB. El campo magnético va a estar saliendo en ese punto, en el punto P que me han indicado. Entonces ya tengo la dirección del campo magnético. Como ya tengo la dirección, voy a calcular solo el módulo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Como ya tengo dirección y sentido, entonces en esta ecuación voy a decir, entonces si quiero calcular el módulo del campo magnético dB, aquí voy a decir módulo de dB va a ser el producto de esta ecuación por el módulo de este producto vectorial. Entonces solo voy a calcular el módulo. Módulo de dB voy a calcular. Aquí mi ecuación no se nota bien. Quiero ahorrar espacio, pero no me sale muy bien. Acá módulo, entonces tengo que calcular el módulo porque quiero evitar la integral vectorial, ¿no?, para simplificar. Por lo tanto, voy a calcular el módulo de DL vectorialmente R para el sistema de coordenadas
que he elegido. Entonces voy a decir, esto va a ser igual a módulo de DL. Aquí tendríamos módulo de DL, pero el módulo de DL, como DL está en el eje X, va a ser igual a DX. Esto sería igual a DX por el módulo del vector unitario R, en este caso sería 1 porque es un vector unitario, por el seno del ángulo que forman ambos vectores. En este caso sería seno de tita. Entonces acá tendríamos que este módulo va a ser igual a dx por seno de tita. Entonces acá voy a escribir ya la ecuación en módulo nada más, diferencial de campo magnético B, diferencial de campo magnético en módulo de B va a ser igual a mu sub 0 sobre 4pi multiplicado por, ¿sí? Disculpe que le interrumpa. No sé si el compañero Steven puede silenciar su micrófono. Estamos escuchando ruidos desde hace rato. ¿Ya? Sí, Steven, yo voy a desbloquearlo, ¿ya? No se preocupe. Muchas gracias, ingeniero.